Continuando con la parte de metodología, tenemos que en los criterios de inclusión, los participantes eran hombres entre 55 a 80 años, consumidores de alcohol todos, sin historia documentada de enfermedad cardiovascular y debían tener diabetes o cumplir con tres o más de los siguientes factores de riesgo cardiovasculares, entre los cuales tenemos tabaquismo activo, hipertensión arterial, colesterol LDL mayor a 160 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro, sobrepeso u obesidad, y que hubiera historia familiar de enfermedad coronaria cardíaca prematura. Para los criterios de exclusión, tenemos que son principalmente enfermedad cardíaca coronaria documentada, ACV o enfermedad vascular periférica, y otras condiciones como serían la infección por el VIH, la enfermedad hepática alcohólica, desnutrición, enfermedades neoplásicas o infecciosas agudas. Tampoco podían participar aquellos sujetos que tuvieran consumo de suplementos vitamínicos, uso de antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos. El diseño del estudio es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y cruzado, que consta de 4 etapas de intervención. Cada intervención comprende un periodo de 3 semanas, con un tiempo de 2 semanas de descanso entre intervención. Las intervenciones son principalmente exponer a los sujetos al consumo de 30 gramos de etanol, sea en forma de vino blanco añejado bajo velo de flor o de ginebra. Tenemos que para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el software N3.0 Statistical Program para detectar una diferencia media de 4.1 micromoles de óxido nítrico plasmático, con una desviación estándar de 6 y asumiendo el 10% de pérdida de los participantes. Arrojó que se necesitaban al menos 22 sujetos para la realización del estudio. Una vez obtenido los sujetos para el estudio, tenemos que se les solicitó la firma del consentimiento informado y una vez lo hicieron, fueron asignados aleatoriamente utilizando una tabla de números aleatorios generados por computadora a las intervenciones. A ambos grupos se le asignó el consumo equivalente de 30 gramos de etanol por día, fuese el caso de ginebra o de vino blanco añejado bajo velo de flor. Entre las variables de exposición tenemos que las principales son el consumo de vino blanco añejado bajo velo de flor o el consumo de ginebra. Para esto tenemos que el equipo investigativo estableció el perfil fenólico tanto del vino blanco como del ginebra utilizados en el estudio. Cabe destacar que la cantidad de fenoles contenidos en el vino del estudio es 3 veces superior al del vino blanco común y el ginebra tenía una nula cantidad de fenoles. Tenemos que a los equipos se les dio instrucciones expresas de mantener sus hábitos dietarios y actividad física. Para controlar esto, a cada grupo, al inicio y al final de cada intervención, se les realizó un cuestionario en el cual ellos informaban su dieta habitual y su actividad física por medio de los cuestionarios Minnesota Leisure Time Physical Activity, y la información dietaria que se obtuvo se procesó con el software Food Processor Nutrition and Fitness. A los grupos se les hicieron toma de medidas antropométricas y clínicas al inicio y al final de cada intervención. Tenemos que la principal clínica sería la toma de la presión arterial. Se hizo de forma en que una enfermera entrenada realizara la toma de la presión arterial en 3 momentos con intervalos de 5 minutos.
en el brazo no dominante y en posición sentado a cada participante, utilizando el equipo ONROM 705 CP. La media de la segunda y la tercera toma de la presión arterial fueron las utilizadas para el análisis estadístico. Entre los datos antropométricos tomados, tenemos que se determinaron la altura, el peso corporal, el perímetro abdominal y el índice de masa corporal. Entre las muestras de laboratorio, para que no se haga demasiado extensa la exposición, lo dividimos en un grupo que puede ser marcadores de órgano blanco, entre los cuales principalmente mencionan aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, gamma glutamiltranspeptidasa, albúmina, tiempo de protrombina. Esto para obtener un perfil hepático de los pacientes y monitorizar los posibles eventos adversos derivados de las exposiciones que le fueran asignadas. Cabe destacar que se realizaron además pruebas como la obtención de los niveles de vitamina B12. Además de esto, se realizó un perfil lipídico, entre los cuales tenemos que principalmente se tomaron muestras de colesterol LDL y colesterol HDL. También se tomaron muestras de glucosa sérica en ayunas y muestras de orina para determinar qué pacientes, si no se sabía la condición, podían ser diabéticos en el transcurso del estudio. Y las muestras de orina principalmente se tuvieron de 24 horas para evaluar la concentración de ácido tartárico, que es un metabolito eliminado que se incrementa tras las ingestas de alcohol, esto con el fin de revisar el cumplimiento de la intervención asignada por el equipo investigativo. Tenemos que se hizo la medición de óxido nítrico plasmático y sus metabolitos. Para esto se utilizó un detector de quimioluminiscencia, que es un detector de óxido nítrico del laboratorio Sieverts Instruments, Boulder, Co., USA. El control del cumplimiento de la intervención, una de las formas, como ya lo dijimos, fue la concentración de ácido tartárico en orina. Y tenemos que, para esto, las muestras de orina y las de glucosa fueron inmediatamente almacenadas, centrifugadas y se almacenaron a menos 80 grados centígrados hasta que se evaluaran. Adicionalmente, se realizó el conteo de las botellas vacías al finalizar cada intervención. También, al finalizar la intervención, se hizo una lista de chequeo en búsqueda de síntomas que pudieran relacionarse a posibles efectos adversos tras la exposición a la intervención asignada, entre los cuales preguntaban principalmente por mareos, confusión y alteración de los hábitos intestinales, pero además se preguntó por los posibles síntomas adicionales que pudiesen presentar todos los sujetos en el estudio. Tenemos que para el análisis estadístico se hizo principalmente la prueba T-de-Student para grupos pareados, porque en este estudio evaluamos una variable cualitativa dicotómica con una variable cuantitativa. Tenemos que además se hizo la correlación de Pearson, que se utilizó para cuantificar la relación entre los cambios en la presión sanguínea y las concentraciones de óxido nítrico en plasma, que el estudio nos reporta que se relacionaron significativamente el incremento en óxido nítrico en plasma con los descensos de la presión arterial. Las medidas utilizadas para este estudio fueron la media, la desviación estándar, la frecuencia absoluta y relativa. Los análisis estadísticos se realizaron en el software SPS Statistical Analysis System, versión 2.0. Para las variables de resultado, tenemos que principalmente son la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca, el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y el óxido nítrico sérico.